El objetivo de esta presentación será establecer parámetros mínimos para la redacción de la planificación lectiva UPB. Hablamos de parámetros mínimos entendiendo que hay una diversidad de trabajo en los docentes, pero que aludiendo a estos dos parámetros mínimos podemos tener una identidad en el trabajo que realicemos en las distintas carreras. Vamos a partir con el contexto de la planificación lectiva. La planificación lectiva es el momento de la implementación de un diseño curricular que se ha desarrollado en la universidad. Un diseño curricular que parte con las competencias del perfil de egreso, que se desarrolla a través de una malla curricular con asignaturas, pero que es un diseño teórico, validado, pero teórico, que requiere de una implementación. La implementación es el momento en que usted desarrolla su planificación lectiva y genera su clase. De ahí es fundamental este momento en donde usted implementa el currículum con su planificación lectiva y con sus estrategias didácticas. En todo momento coherentes con el perfil de egreso y con la malla curricular. ¿Cuáles son los dos criterios cuando uno redacta la planificación lectiva? Vamos a hablar básicamente de dos criterios que estamos considerando como criterios mínimos. Por una parte, la planificación lectiva tiene que tener una estructura y por otro lado una coherencia. Una unión clara, precisa entre estos dos criterios nos va a dar una muy buena planificación lectiva, una clase mucho más ordenada y estructurada. Vamos a ver cada uno de estos dos criterios separadamente. Respecto de estructura, hablamos de una forma de organizar la clase bastante estándar en el trabajo docente, en donde distinguimos inicio, desarrollo y cierre. Cuando hablamos del inicio, hablamos de la contextualización del trabajo. ¿Ya? Contextualización del trabajo en donde uno problematiza el tema a abordar en la clase, presenta los aprendizajes, los indicadores a trabajar específicamente en esta clase. En general, este momento de la clase se vincula con lo motivacional. Está más bien vinculado a la dimensión afectiva con el estudiante. En el sentido afectivo, en el sentido de que invitamos a su voluntad a trabajar en un determinado tema, lo invitamos a ser desafiado con un determinado tema. ¿Ya? Entonces, es una parte fundamental de inicio del trabajo. Luego tenemos el desarrollo, que es realizar el trabajo mismo, la actividad principal de la clase que está vinculada a la motivación. Aquí podemos distinguir actividades del estudiante que van a ser actividades planeadas por usted y que deben ser desarrolladas específicamente por el estudiante, y por otro lado van a haber actividades que son específicas del docente. ¿Ya? Entonces vamos a tener, por una parte, estrategias de aprendizaje, trabajo específico del estudiante, y por otro lado, estrategias de enseñanza, que va a ser el trabajo específico del docente. En general decimos que este momento de la clase se vincula con lo cognitivo, porque es el momento en donde hay un desafío de pensamiento, en donde el estudiante analiza, compara, trabaja conceptos, dialoga en torno a ideas y conceptos. En general se vincula con lo cognitivo. Y finalmente tenemos el cierre de la clase, en donde usted evalúa el desarrollo de la misma. En este momento no necesariamente usted tiene que tener un instrumento estandarizado, sino que puede ir generando algunas preguntas con el estudiante, actividades más libres, en donde usted pueda sondear que el aprendizaje propuesto al inicio, que el desafío propuesto al inicio, con el cual usted motivó, se está logrando hacia el finalizar la clase. Tenemos distintas metodologías y actividades para trabajar estos distintos momentos. En general, para apertura y desarrollo tenemos distintas actividades, metodologías. Por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Plantear el problema al inicio y ir generando esta especie de comunidad de indagación con los estudiantes. Un estudio de caso en donde se presenta un problema, donde los estudiantes se sienten desafiados a dar una solución frente a un problema. El trabajo colaborativo o la elaboración de un proyecto. En general, siempre un problema que se intenta resolver. Ahí ya tenemos dos focos. Por una parte, motivar al estudiante en torno a un problema, y por otro lado, lo más cognitivo en el desarrollo al tratar de resolver ese problema en conjunto con otros, etc. Ahí tenemos distintas actividades, ejemplos de actividades, por ejemplo, la formulación de un problema de investigación, la formulación de una hipótesis, la presentación de situaciones problemáticas relacionadas con la disciplina. Y finalmente tenemos actividades más vinculadas con el cierre, y que las llamamos más bien de la sección de evaluación, en donde hay una observación, una entrevista, un test estandarizado,
la organización de ideas y conceptos, y ahí tenemos algunas actividades, ejemplos de cada una. Por ejemplo, observar un desempeño, ¿no? Solicitarle al estudiante que realice alguna acción que se vincule con el trabajo de la clase y usted observe ese desempeño y puede retroalimentar, hacer una evaluación en el fondo. El desarrollo de un plan de diálogo en donde usted tiene algunas preguntas, en donde se va planteando al equipo, al grupo de trabajo, y usted va sondeando qué es lo que va ocurriendo. Por otro lado, también puede ser algo más estandarizado, como una prueba escrita, un pequeño test o un mapa conceptual, ¿no? Que permite ordenar las ideas trabajadas durante la clase. Por otro lado, además del criterio de estructura, en estas tres partes tenemos el criterio de coherencia. Y para entender este criterio de la coherencia es fundamental saber que existen distintos niveles de pensamiento. Ahí ustedes pueden ver la taxonomía de Bloom revisada en la reformulación de Anderson y Krathwohl, en donde se establecen distintos niveles de pensamiento que van desde el más esencial al más complejo. Tenemos el nivel de recordar, ¿cierto? El nivel más simple, hasta el nivel de crear, el nivel más complejo, en donde hay la producción, el diseño de cosas. Entonces, cuando uno mira el programa de asignatura, debe enfocarse claramente en qué nivel de pensamiento debo diseñar mis actividades de clase. Por ejemplo, ahí tenemos un indicador de logro que aparece en un programa de asignatura que está en el nivel de la comparación. Un indicador que está vinculado a la comparación es un indicador más bien de desarrollo intermedio, está entre el análisis y la aplicación. Por otra parte, tenemos indicadores que son más básicos, por ejemplo, aquellos indicadores que tienen que ver con el describir, con el identificar, están en un nivel más esencial, el nivel de pensamiento del recordar, comprender. Y por otro lado, tenemos indicadores también en los programas que tienen que ver con la producción. Ahí ustedes tienen un indicador que tiene que ver con el diseño de estrategias. Entonces es muy importante cuando usted va a plantear su planificación lectiva que el desafío que usted va a poner al estudiante esté en el nivel solicitado por el programa. Esté en el nivel solicitado por el programa y en el nivel en el que se encuentra esa asignatura dentro de la malla curricular. Entonces, tenemos dos criterios fundamentales. Por un lado, la estructura, motivación, desarrollo de la actividad y una evaluación, pero además el criterio de coherencia que es transversal a todas esas partes de la clase. La actividad que usted desarrolle en esos tres momentos debe ser coherente con el nivel de dificultad propuesto en el programa y solicitado al estudiante en el nivel en el que se encuentra. Si el nivel es de comparación, es un nivel más intermedio. Si un nivel de descripción, de comprender, de recordar, es un nivel más básico. Si un nivel más avanzado está en el nivel de crear, evaluar, plantear la actividad a ese nivel. Aquí tenemos ya dos criterios que a usted le va a permitir ordenar su planificación lectiva y hacerla más ordenada y más enfocada en lo propuesto por el programa de asignatura. Les agradezco mucho la atención y confiamos mucho en el trabajo que ustedes desarrollan como docente y solo pretendemos entregar dos criterios básicos, simples, generales, que a usted le permitirá generar un trabajo docente más ordenado y con mayor identidad dentro de lo propuesto en la Universidad Pedro Herrera. Por el momento me despido. Muchas gracias.